Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, como verán, vamos a ver continuidad de una función en un punto y a ustedes seguramente les resultará conocido el tema, es decir, ustedes sabían cómo analizar si una función era continua, fundamentalmente a partir de la gráfica, porque para poder obtener de forma analítica la continuidad de una función necesitaban tener incorporado el concepto de límite, y es por eso que recién ahora vamos a formalizar las condiciones que debe cumplir una función en un punto determinado para poder identificar si es continua en ese punto, y de no serlo se denomina discontinua, ¿sí? Ustedes hasta el momento sabían que si tenían el gráfico de una función y en el momento de querer reconocer si la función era continua o no, podían en el gráfico recorrerlo sin levantar el lápiz en todo el recorrido de la gráfica de la función. Entonces en ese momento podían decir, bueno, si nunca levanté el lápiz del gráfico, no presento saltos, interrupciones, círculos abiertos y la función es continua. Es correcto. Ahora vamos a ver ya analíticamente cómo determinarlo. Y para que una función sea continua en un punto, por supuesto que pertenezca al dominio de ella, como por ejemplo en este caso yo les puse, saber si f de x es continua en un punto nombrado como A, se deben cumplir sí, solo sí, recuerdan este símbolo, sí, solo sí, condición necesaria y suficiente, es decir, se tienen que cumplir estas tres condiciones. Ni una, ni la dos, ni la tres. Las tres, ¿sí? Para que una función sea continua. ¿Cuáles son las condiciones? Primer condición, que exista la imagen de la función, ¿sí? Es decir, que exista un valor, ¿sí? Para cuando x es igual a A, exista f de A, es decir, su imagen. Segunda condición, que exista el límite con x tendiendo a A de la función. Esa existencia de límite me indica que ese valor del límite debe ser un número real, ¿sí? Tercer condición, en resumido, sería que lo que me haya dado en la condición 1 y lo que me haya dado en la condición 2 sean iguales. ¿Sí? ¿Ven? Que f de A, que es la existencia de la condición 1, es igual al límite con x tendiendo a A de la función en el punto, ¿no? Entonces, la tercera condición lo que me dice es, lo que me dio la condición 1, el valor que me dio la condición 1 tiene que ser igual al valor que me dio la condición 2. Si esas tres condiciones las puedo demostrar en el punto específico, puedo asegurar que la función es continua, en este caso genérico, en x igual a. Por lo tanto, cada vez que necesito averiguar la continuidad de una función en un punto, voy a tener que analizar en ese punto cada una de estas tres condiciones, aclarando condición 1, condición 2 y condición 3. ¿Sí? Siempre las tres condiciones las tengo que desarrollar. Con los ejemplos lo van a ver, pero bueno, esto es lo que necesito saber del marco teórico para poder adentrarme a el análisis de continuidad de una función. Bueno, ahora analicemos
este primer ejemplo, ¿sí? Función para analizar continuidad, una función racional. Inmediatamente que me dan la función, siempre me conviene obtener el dominio, ¿sí? Para saber que, bueno, en este caso, como es una función racional, el dominio es todos los reales menos el menos 3. Justamente el menos 3 es el único valor que nos forma parte del dominio de esta función, para tenerlo en cuenta. Bien, se me ocurrió analizar la continuidad para x igual a 0. Bien, primer paso entonces. Tenemos que analizar continuidad. Ya sabemos que es cuando x vale 0. Lo primero que hago es poner las tres condiciones que se van a tener que cumplir. En este ejemplo puntual, es decir, la primera condición se va a tener que cumplir que exista f de 0, porque estoy analizando en x igual 0. Segunda condición es que exista el límite cuando x tiende a 0 de la función. Y tercera condición, bueno, que ambos me den el mismo valor. Estas condiciones, recuerden que es lo primero que tengo que poner para no olvidarme de analizar alguna de las tres, ¿sí? Bien, primer condición, obtengo f de 0. Encontrar una imagen es reemplazar en la función por el valor que me indican, ¿no? F de 0, reemplacé a todas las x por 0, obteniendo 0 dividido 3, 0 dividido cualquier número 0, por lo tanto ya obtuvimos f de 0 que es 0. Ahora tenemos que ir con la condición 2. Ya por lo menos la condición 1 ya sabemos que la cumple. ¿Por qué? Porque existe f de 0, justamente en este caso es casualidad que nos dio también 0, ¿sí? Pero esta condición ya sabemos que la cumple. Condición 2. Calculo el límite con x tendiendo a 0 de la función. En este caso, lo único que hice fue evaluar el límite en 0, me dio 0 dividido 3, es 0, un número real. Por lo tanto, la segunda condición también la cumple. Existe el límite con x tendiendo a 0 de la función, su valor es 0. Tercer condición, la tercera condición, recuerden que es lo que me dio en la 1 tiene que ser igual a lo que me dio en la condición 2. Y de hecho se cumplen, ¿no? F de 0 es 0 y el límite con x tendiendo a 0 de la función es 0. Por lo tanto, acá ya tenemos que la tercera condición también se cumple. Al cumplirse las tres condiciones, puedo asegurar que esta función en x igual 0 es continua. ¿Sí? Así de simple se analiza la continuidad en un punto específico. Bien, en este ejemplo lo que cambió no es la función, porque la función ven sigue siendo la misma. Lo que cambia es el punto en el que vamos a analizar la continuidad, y es en x igual menos 3. ¿Qué tengo presente? Que menos 3 no pertenece al dominio de la función, por lo tanto, seguramente, al analizar las condiciones, vamos a recordarlo rápidamente. Bueno, si esto no lo tengo presente, igual al empezar el análisis va a aparecer solo. Recuerden, lo primero que pongo son cada una de las tres condiciones que tengo que analizar. Primer condición, la existencia de la imagen en menos 3. Esta condición ya sabemos que no se va a cumplir. ¿Por qué? Porque menos 3 no pertenece al dominio de la función. Entonces, si no pertenece al dominio de la función,
En el gráfico sería ese circulito abierto y sabemos que no va a tener una correspondiente imagen, ¿sí? Pero bueno, la condición la tenemos que demostrar que no se cumple. Segunda condición, la existencia del límite con x tendiendo a -3. Tercer condición, que la imagen en -3 sea igual que el límite con x tendiendo a -3 de la función. Bien. Primer condición, hallar la imagen en -3. Sabemos que no puede por lo que recién analizamos. -3 no pertenece al dominio, así que no voy a tener una imagen. Pero así todo, si lo quiero reemplazar para demostrarlo, van a ver que llegamos a 0 dividido 0. Y nosotros sabemos que no se puede dividir por 0. 0 dividido 0 no existe en un cálculo, en una cuenta normal. Ahí tenemos la demostración de que no existe, la primera condición ya no se está cumpliendo, ¿sí? Ya esta condición no se está cumpliendo. Lo sabíamos de entrada porque habíamos analizado el dominio, pero de esta manera lo vemos claramente, ¿sí? No podemos dividir nunca por 0. Distinto es en la segunda condición cuando calculemos un límite. Porque nosotros aprendimos que el límite es aproximarme mucho, pero nunca tomar el valor. En este caso no, es algo concreto. Bien, segunda condición. Calculamos el límite, nos da una indeterminación 0 sobre 0, al evaluar obviamente a la x por -3. Pero nosotros sabemos que las indeterminaciones de este tipo se salvan factorizando numerador y denominador. En este caso lo que hice, factoricé el numerador, que era el único posible, saqué factor común x y pude simplificar x más 3 con x más 3, pasé en limpio lo que me quedó. Recuerden que cuando simplifico estoy dividiendo arriba y abajo por lo mismo, por lo tanto me queda 1, esa aclaración que si no aparecen errores. Bien, pasé en limpio. Límite con x tendiendo a -3 de x. Ahí sí puedo reemplazar y podemos obtener el resultado del límite, que es un número real. Por lo tanto, el límite existe. Esta condición se cumple. Existe el límite con x tendiendo a -3 de la función. Es un número real que es -3. Ahora, vamos con la tercera condición. F de -3 no existe. El límite con x tendiendo a -3 de la función es -3. Esto se tiene que comprobar una igualdad y de hecho no lo es. ¿Sí? Es una desigualdad. Por lo tanto, esta condición tampoco se cumple. ¿Sí? De esta manera, analizando cada una, puedo asegurar que f de x en x igual -3 es discontinuo. ¿Sí? Por supuesto que cuando una de las dos condiciones primeras no se cumpla, la tercera no se va a cumplir. ¿Sí? Pero bueno, el análisis de continuidad es siempre el mismo. ¿Qué va a modificarse? La fórmula que tenga la función, el punto de análisis de continuidad, pero las condiciones siempre que voy a tener que analizar son estas tres. Siempre haciendo toda la argumentación y justificación en cada una de las condiciones. Recuerden que cuando calculo imágenes, por supuesto que no puedo ni dividir por 0, ni me puede dar 0 sobre 0, ni tampoco puedo decir que en la imagen es una indeterminación, ¿sí? Las indeterminaciones aparecen cuando calculo límites. Esto no existe. Esto es una indeterminación porque estoy calculando un límite y la puedo salvar. Eso ténganlo siempre muy presente porque si no después se lo mezclan, ¿sí? Bien. Bueno,
Espero que hasta acá se haya entendido. Bueno, otro ejemplo con otra función, ¿sí? Pero bueno, es de tipo racional. Me preguntan si es continua en x igual 1. ¿Qué tengo que hacer? Las tres condiciones de continuidad considerando el valor x igual 1. Por lo tanto, primer condición, voy a tener que averiguar la existencia de f de 1. Segunda, la existencia del límite con x tendiendo a 1 de la función. Y tercer condición, que 1 y 2 me den el mismo valor. Bien, acá comprobamos condición 1. Hallé f de 1. Recuerden que hallar la imagen en el punto es evaluar a la x por el valor. Entonces, en todos los lugares donde está x lo reemplacé por 1 y obtuve menos 2 dividido 0. No se puede dividir por 0, ¿sí? Por lo tanto, no existe la imagen para f de 1. Primer condición ya no se cumple, porque no existe la imagen para x igual 1. Perfecto. Segunda condición. Tengo que calcular el límite de la función con x tendiendo a 1. Evaluamos a x por 1, obtenemos 1 dividido 0. Como lo que estamos calculando es un límite, nosotros sabemos por una de las condiciones de los límites que un número dividido 0 es infinito. Por lo tanto, podemos obtener un valor acá, que es infinito. ¿Qué ocurre? Nosotros sabíamos que el límite tenía que ser un número real para continuidad. Por lo tanto, acá tenemos que indicar que este límite no es un número real, es infinito. Por lo tanto, no existe el límite con x tendiendo a 1 de la función. ¿Sí? Eso es muy importante. Siempre el límite me tiene que dar un número real. Cualquiera, pero un número real. Infinito no es un número real. Bien, condición 3. El resultado que me dio en la 1 tiene que ser igual al de la 2. Y de hecho son iguales, porque en la 1 me dio que no existe la imagen en el punto y en la 2 me dio que no existe la imagen en el punto. Pero ¿qué ocurre? Se tienen que cumplir las tres condiciones para que sea continua. Y estas dos condiciones ya no se cumplen. Por lo tanto, la tercera, por más que se cumpla, la función es discontinua en x igual 1, ¿sí? No cumplió la 1 y no cumplió la 2. Y la no existencia de ambos, por más que sea coincidente, no hace que sea continua, ¿sí? Tendrían que haber cumplido las tres a la vez. Bueno, este ejemplo y el que vamos a ver último, ahora a continuación, hago hincapié fundamentalmente a la diferencia de cuando calculo la imagen y de calculo el límite, ¿sí? En la imagen no puedo dividir por 0, como toda la vida y como va a pasar siempre. Nunca puedo dividir por 0, por lo tanto no existe. Esta cuenta no la puedo hacer jamás. En cambio, en el límite, sí, y sé que es infinito, porque nosotros sabemos la condición de que siempre que el resultado de un límite me dé un número real dividido 0, ese límite es infinito. Pero para las condiciones de continuidad, el límite me tiene que dar un número real. Por eso es que esa condición 2 no la cumple. Bien, veamos el último ejemplo. Bien, en este ejemplo es la misma función que analizamos recién en 1, pero ahora la vamos a analizar cuando x es igual a 3. Tengo que analizar las tres condiciones: la existencia de f de 3, la existencia del límite con x ahora tendiendo a 3, y que
tanto la imagen en 3 como el límite tendiendo a 3 den iguales. Bien, primer condición, obtuve f de 3. Como verán, me dio 0 dividido 0. Esto no se puede hacer, por lo tanto, no existe f de 3. Quiere decir que ya la primera condición no la cumple. Segunda condición, calculo el límite con x tendiendo a 3. El primer paso es evaluarlo y me dio 0 sobre 0. Y acá tengo que indicar que es una indeterminación. Como es una indeterminación de este tipo, para poderla salvar, tuve que factorizar en este caso el denominador. Como es una función cuadrática, utilicé resolvente. De esta manera logré simplificar numerador con esta parte del denominador. Pasé en limpio y quedó 1 dividido x menos 1. Y acá sí ya evaluamos el límite con x igual 3 y nos dio que la condición 2 se cumple porque el límite es un medio, por lo tanto es un número real. Así que esta condición se cumple. Condición 3, la imagen, es decir, f de 3, no existe. El límite con x tendiendo a 3 de la función existe y es un medio. Pero recuerden que esta condición dice que tienen que ser iguales. Claramente no lo son. Por lo tanto, esta condición no se cumple. Y podemos asegurar que esta función es discontinua en x igual 3.